Hoy, en el Podcastinador, hablaremos sobre las dificultades y cómo afrontarlas. Entrevistamos a Pedro Lendínez, actor, productor y coach actoral, y hablamos con él sobre su largometraje documental La vida en una gota. Te animaremos a participar, contándote cómo puedes hacerlo. Y meteremos en nuestra caja de herramientas nuevos recursos para ti. Lanzaremos el reto semanal, relacionado con las dificultades y obstáculos en nuestra vida, y te recordaremos cómo acceder a contenido extra. Seguimos creciendo, poco a poco, mes a mes, programa a programa, con ganas de compartir, conocer, aprender y descubrir. Contigo lo haremos posible. Gracias por tu apoyo. Hoy hablamos de un tema que nos toca a todos en algún momento: las dificultades de la vida. Sabemos que la vida no siempre es fácil. Cada uno de nosotros en diferentes momentos enfrenta obstáculos, problemas o situaciones que simplemente parecen demasiado difíciles de manejar. Pero lo importante es entender que estos momentos forman parte de nuestro viaje. Las dificultades pueden aparecer de muchas formas: una pérdida, una ruptura, una situación económica complicada o incluso la sensación de estar estancado en tu vida. Y aunque cada desafío es único, todos tenemos algo en común: nos afectan profundamente. Lo primero que quiero decirte es obvio: no solo te afecta a ti. A veces, cuando estamos en medio de un problema, parece que somos los únicos que lo estamos pasando mal, pero la realidad es que cada persona tiene sus propias batallas. Todos estamos lidiando con algo, aunque no siempre lo mostremos. Enfrentar las dificultades puede ser agotador, pero también nos ofrece la oportunidad de aprender, crecer y conocernos mejor. De hecho, a menudo los momentos más duros son los que nos enseñan nuestras fortalezas, esas que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos. Nos enseñan a adaptarnos, a ser resilientes y a encontrar soluciones cuando parece que no las hay. Sin embargo, esto no significa que siempre tengamos que ser fuertes o que esté mal sentirnos abrumados. Sentir miedo, frustración o tristeza es completamente normal. Es importante que trates de no rendirte. Claro, hay veces que lo único que podemos hacer es seguir adelante, aunque sea un paso pequeño, aunque ese paso no parezca suficiente en el momento. Piensa en cada dificultad como un capítulo en tu historia. Un capítulo que, aunque es difícil, no define todo el libro de tu vida, es solo una parte, y aunque en el momento puede parecer interminable, al final pasará. Y cuando mires hacia atrás, verás cómo has avanzado, cómo incluso esos momentos difíciles te ayudaron a ser la persona que eres. Aún así, hay cuestiones que no podemos solucionar por mucho que lo deseemos o lo intentemos. Aceptar que hemos hecho todo lo posible y no podemos hacer más. Puede ser difícil y doloroso, pero necesario. En ese caso, procura hacerlo cuidadosa y conscientemente. También quiero recordarte la importancia de pedir ayuda cuando lo necesites. No siempre tenemos que enfrentarnos a todo solos. Hablar con alguien de confianza, buscar apoyo en amigos, familiares o incluso profesionales puede marcar la diferencia. Gracias por escuchar. Espero que estas palabras te sirvan de apoyo. Continuamos. Y recibimos hoy en el Podcastinador a Pedro Lendínez. Hola, Pedro. Muy buenas. Encantado de tenerte aquí. Igualmente para mí un placer. Pedro, bueno, es amigo y compañero de, bueno, si se puede decir fatiga o alegría, más bien, ¿no? En algunas aventuras cinematográficas y bueno, teatrales, aunque yo no haya participado, pero he tenido el placer de presenciarlo, ¿no? Y bueno, Pedro tiene una trayectoria vital y profesional, y entre ambas amateur en los mundos que nosotros tocamos aquí, y me ha parecido muy interesante, ¿no? Para traer al Podcastinador. Y también bueno, recientemente
podemos publicar el estreno de un largometraje documental, ¿no? La vida en una gota, del que hablaremos un poquito más tarde, que era un poco como el detonante que me ha hecho pensar en ti para traerte ya, para que puedas hablar de ello. Así que bueno, sin más vamos a empezar a conocer un poquito más profundamente a Pedro Lendínez. Decirte, porque no te lo he dicho, este programa va dedicado, cada programa lo dedico a un bloque temático, ¿no? De temas que me parecen de interés a raíz de la escritura de mi libro, ¿no? Pues hablamos sobre la vida y aparecen temas importantes, ¿no? Uno de ellos son los obstáculos, las dificultades de la vida, ¿no? Y me parecía muy interesante a raíz del documental sobre todo, ¿no? Y de las dificultades que también sé que has experimentado en tu trayectoria profesional, ¿no? Pues exponerte aquí y que nos hable un poco de ello, ¿vale? Perfectamente. Muy bien, Pedro, ¿quién eres tú? Para quien no te conozca. ¿Que quién soy? Bueno, la verdad que también tengo muchos obstáculos y dificultades con el hecho de cómo me presento al mundo. Todavía me sigue resonando eso, ¿no? Como algo que me cuesta poner sobre la mesa de una forma clara. Últimamente, siempre que me preguntan esto, intento como adecuarme al contexto, ¿no? De dónde estoy para un poco canalizar lo que yo quiero transmitir. Pero realmente, si miro un poquito más abajo, yo pienso que al final soy una persona a la que le gusta contar historias. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que puedo contar esas historias de muchas maneras. Entonces, básicamente creo que si soy algo, más allá de mi propio yo, ¿no? de mi esencia, es alguien al que le gusta compartir historias posibles y otras formas de ver la vida a través de ellas. Qué bueno, qué bonito. Y esto me trae tus diferentes facetas. Es decir, contar historias, relatándolas por escrito, guionizándolas, dirigiéndolas, interpretándolas. ¿Hay algún medio de esto en el que te sientes más fluido, o más tú, o te ves en todas? Pues mira, con el paso del tiempo, yo he tenido, para empezar, que hacer un duelo. Porque yo durante mucho tiempo viví obcecado en la necesidad de ser actor y de transmitir a partir de ahí. Y con el paso del tiempo, haciendo ese duelo, me di cuenta que también podía encontrar motivos para la alegría haciéndolo en otros ámbitos de la creación. Y a día de hoy, tal vez también porque es lo que más estoy ejecutando, me siento muy cómodo tanto en la escritura como en la dirección, como en la producción. Pero si tuviera que afinar un poquito más, diría que en la escritura. ¿Llevas tiempo escribiendo? Es decir, como muchas veces lo hemos escuchado aquí incluso, ¿no? Entre los que hemos platicado, muchas veces los escritores dicen, es que yo llevo escribiendo toda la vida, ¿no? Y personas a las que les gustaría dedicarse a la escritura dicen lo mismo, ¿no? Y otros son como más noveles, más que se han lanzado recientemente, ¿no? A ese mundo. ¿Tú cómo lo has hecho? Bueno, yo sí es verdad que desde siempre he tenido una relación con la escritura muy, muy directa. De hecho, hace poco recordaba uno de esos recuerdos que parece uno que guarda en un cajón y que tiene como ausente y luego aparecen. Yo en el instituto, yo escribía poesía en la época del instituto y de hecho me presenté a un par de concursos que gané. Y en aquel momento tenía un contacto como muy puro con el hecho de escribir, ¿no? Sí es verdad que luego durante un tiempo estuve un poco tapado, pero realmente a partir de los 20 y tantos años yo empecé a escribir teatro, al principio de una forma muy ingenua, por supuesto, pero ya puedo decir que desde los 20 y tantos largos, casi 30, la escritura ha formado parte de mi vida, a nivel profesional y a nivel personal. Esto te da soporte luego para la actuación, me imagino. Porque claro, cuando tú lo relatas, yo lo siento más como tus raíces, ¿no? De los comienzos. Y yo tengo la fotografía de asociarte a los inicios en el teatro, ¿no? Entonces, ¿qué identificas más para tu trayectoria actual? ¿Qué identificas más como tus raíces? ¿El teatro o la escritura?
Pues te diría que casi la escritura, Mm. porque bueno, el teatro apareció en mi vida, es decir, yo no lo buscaba, sí es verdad que de siempre me había llamado mucho la atención el mundo del cine, bueno, como cualquier niño creo que dedicó parte de su infancia a jugar a ser otros, ¿no? Pero realmente el teatro y la interpretación me llegaron y básicamente lo que hice fue aceptar la invitación, ¿no? Mm. De traspasar aquella puerta. Pero la escritura siempre ya había estado presente de alguna forma en mí. Al final, con el paso del tiempo, he descubierto que actuar es escribir con el cuerpo también de alguna forma. Interesante. Y entonces, bueno, creo que son dos ámbitos que en mi vida están estrechamente relacionados y que se nutren el uno del otro continuamente. Y creo que eso, de alguna forma, me ayuda en la ejecución de cualquiera de ellos cuando estoy trabajando. Ujú. Por supuesto, valoro muchísimo el trabajo actoral de las personas que solamente se han dedicado a la actuación, ¿no? Y no dejo de pensar con esto que dices, cómo puede enriquecer, ¿no? De qué manera tan bonita puede enriquecer el poder haber estado en ambos lugares, ¿no? Y sentir que das vida con la escritura a personajes que luego tú mismo puedas interpretar, ¿no? Y sentir que sigas escribiendo con ellos, ¿no? Sí, es como una reescritura más en el proceso. Qué bien. Y en esa reescritura, ¿te autorrevisas? Sí, continuamente. Sí. A veces de forma muy consciente, a veces de forma más inconsciente. Muchas veces me planteo alejarme de mí de inicio, es decir, como intentar dejarme un poquito en paz, porque dependiendo de la naturaleza del proyecto, lo que resuena en mí de aquello es mayor o menor, ¿no? Entonces ahí siempre tengo que hacer como un juego de tantearme a veces para no estar demasiado presente. Porque a lo mejor es algo muy sutil que quizás cualquier persona no lo ve, ¿no? Lógicamente. Estamos hablando más de una cuestión de sensaciones, ¿no? Pero sí que me gusta ser honesto cada vez más en eso, ¿no? Es decir, en saber estar en la justa medida presente en aquello que hago, ¿no? Y sí, por supuesto me reviso, porque yo creo que al final, más allá de toda esta parafernalia que estoy argumentando ahora mismo, al final volvemos al punto de partida siempre, es decir, hablar de nosotros y de lo que nos rodea y de lo que nosotros conocemos realmente. Y siempre está ahí. Lo que pasa es que buscamos todas las fórmulas posibles para no hacerlo visible al espectador. Pero al final, aunque sí es verdad que últimamente estoy leyendo mucho, que hay un movimiento a nivel literario global como de alejarse de la autoficción, que durante en los últimos años ha estado muy presente casi en la narrativa, sí, en el mundo del teatro, en el cine de autor, ¿no? Parece ser que hay un movimiento como de alejarse de eso, y creo que está bien, ¿no? Poner conciencia ahí, ¿no? Para no hacerlo demasiado endogámico, pero al mismo tiempo creo que es muy difícil escapar de lo que uno es o de lo que uno aspira a ser. Y creo que la literatura como que nos lo pone muy fácil para ahondar en todo aquello que a día de hoy sigue estando latente como dificultades, ¿no? Como tú hablabas al principio, ¿no? Como complicaciones de nuestro día a día. Fantástico. No puedo evitar intentar recordar algo que escuché hace unos días, pero que no recuerdo en boca de quién, ¿no? De un actor. Que hablaba un poco de esto, ¿no? De este ser tú en lo que haces, ¿no? En la actuación, básicamente. Y creo que le decía el director, mientras lo estaba dirigiendo, le decía, ¿cómo fue? Le preguntaba al director, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace el personaje? Creo que era una actriz. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hace el personaje? Y te dice, yo qué sé, tú sabrás, ¿no? Ya es tuyo. Ahora vamos a ver cómo a través de ti y tal, y cuando se quedaba como descolocado, pero luego lo entendía, ¿no? Sí. Y esto le llevaba a una mejor actuación, digamos, ¿no? Hacer suyo el personaje, porque en cierta medida hay algo nuestro ahí, ¿no? Exactamente. Es que también muy en relación en lo que esbozas, ¿no?
el hecho también como de no poner demasiado empeño en aportar mi esencia a lo que hago, ¿no? Porque al final un personaje es la suma de unas acciones que tiene que ejecutar en un tiempo real o ante la cámara, es decir, generar comportamiento en base a un contexto que el público acepta como real, hace ese pacto, ¿no? Hacemos ese pacto con el espectador. Yo finjo que está pasando esto y que soy y tú finges que te lo crees. A partir de ahí, si yo me dedico únicamente a ejecutar esas acciones, todo lo demás de alguna forma ya aparece. ¿Por qué? Porque la acción y las emociones conviven. Para mí son uno, ¿no? Entonces yo hago visible una acción y genero algo en el espectador. Pero no me ocupo tanto de que mi esencia, mi yo, el personaje esté ahí, sino me dedico a hacer esto, a hacerlo con la mayor precisión posible para que quede muy claro en cada momento lo que busca el personaje y confiar en que la otra parte haga su trabajo, ¿no? Es decir, que el espectador sea un agente activo, ¿no? de ese juego. Y porque bueno, yo creo que en general en la sociedad estamos perdiendo eso en el día a día, es decir, cuando en mi relación con los demás, cuando yo estoy en la parte de, llamémosle la escucha, realmente hasta qué punto estoy dedicado al desempeño de una escucha consciente, ¿no? Real, ¿no? De intentar comprender al otro. Creo que eso se está perdiendo mucho. Creo que la mirada está mucho hacia nosotros y lo que parece una relación fluida realmente no existe como tal, ¿no? Y yo estoy, bueno, intento estar mucho en esa conciencia, ¿no? Qué bueno lo de la escucha activa. Muchas veces parece que estamos, como decías, ¿no? Como conversando, pero esperando nuestro turno, ¿no? Totalmente. Creo que una de las cosas más difíciles de la vida es aprender a comunicarse. Porque la comunicación es una acción en común. Y eso para mí no se suele dar. Valoro mucho el discurso, ¿no? Lo que está hablando, porque tengo muy presente que, como decía un poco antes, apuntaba, ¿no? Que has tocado como todos los palos, ¿no? Desde la escritura amateur, la interpretación teatral amateur, a profesionalizarte, soñar, querer llegar a algo ahí, ¿no? Hacer ese duelo que decía, y has pasado por la dirección, por la producción ejecutiva, ¿no? Y el coaching actoral. Es decir, cuando tú le estás diciendo a un actor o a una actriz algo, yo ya doy por hecho que tú te veas ahí, en el lugar de la persona, que tú has pasado por ahí y que empatizas, ¿no? Que no es directivo, que no es desde arriba, ¿no? Desde yo sé más que tú, etcétera. Sí. También porque desde hace algún tiempo, en base a lo que leo, a lo que veo, ¿no? A lo que oigo, he reformulado para mí el concepto de empatía, no tanto como ponerse en el lugar del otro, sino como que el otro sienta que yo le comprendo en su proceso. Para mí la empatía tiene que ver más con eso a día de hoy. Y creo que ahí suelo ser bastante fino. Como para otras cosas necesito siempre mucho apoyo externo en cuanto a escuchar, pero ahí sí me siento como con una capacidad para sostener esa relación y de alguna forma permitirme indicarle hacia dónde puede mirar en ese momento, pensando siempre en aquello que le puede hacerle sentirse fácil en su desempeño. Súper importante esto que dices, ¿no? De verificar o tratar de darte cuenta de que realmente le está llegando a la persona tu escucha. Sí. Porque si no se quedaría como en el autorregodeo de que bien escucho, ¿no? O que, total. Lo he hecho, ¿no? Total, sí. No sé si eso venía en un libro que me prestó Juan Antonio hace muchos años, Juan Antonio Anguita, de comunicación no violenta, que me llamó mucha atención, y creo que hablaba algo de como de testear continuamente, de revisar
que lo que estaba sucediendo se estaba entendiendo, ¿no? Es decir, que estaba como en un mismo plano a nivel de la comunicación. Y eso me parece esencial y se da por hecho, ¿no? Continuamente en el día a día, ¿no? Creemos que lo que yo comunico, la otra parte lo entiende tal cual, ¿no? Y que no hay que matizar ni hay que cuidar. Sí. Y yo creo que más que nunca tenemos que abogar por cuidar la palabra. Es decir, por saber exactamente cuáles son las palabras concretas y precisas que pueden ayudar al otro. Cuidar el lenguaje, ¿no? A más palabras, más resistencia, más vida. Y yo creo que ahí también estamos haciendo un camino hacia atrás, ¿no? De decir, de no mimar eso. Y creo que eso al final daña. Esto corre más riesgo de perderse en la escritura, es decir, el no tener presente que lo que tú estás escribiendo le llegue o no le llegue a la persona, ¿no? Y es como en un puente entre ambos mundos, me sugiere la escritura de guión o el teatro, en la que no lo puedes comprobar in situ, pero lo tienes que tener como mucho más presente, ¿no? Que realmente a la persona le pueda llegar, ¿no? Sí, claro, sí, hay siempre... Bueno, siempre es al final asumir que te lanza a un precipicio de inicio. Que llegará un momento en el que encuentres la forma de parar, ¿no? Esa caída, ¿no? Que será en ese encuentro, ¿no? Pero al principio tienes que de alguna forma confiar en que aunque luego haya mucho que limpiar, que pulir para que el mensaje llegue al otro, ¿no? En los términos que tú quieres que le llegue, pues bueno, confiar que la esencia, es decir, el mero hecho de creer, ¿no? Ese acto de fe que supone al final un proceso creativo que es como lanzarse, ¿no? Y a partir de ahí vemos qué pasa, ¿no? En el proceso. Pues bueno, es que no te queda otra, creo yo. Bueno, y entiendo que tú ahora en tu recién acabado proceso de escritura del libro habrás sentido eso, ¿no? Es decir, ese impasse que hay, ¿no? entre el deseo, ¿no? y la realidad, que es que aquello que yo ofrezco, ¿no? Llegue de la forma que yo quiero que llegue, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, tenemos temas, ¿eh? Tenemos muchos temas, sí. Salen muchos hilos, ¿no? En mi cabeza. Sí. Por centrarnos un poquito, me gustaría que se escuche también un poco tu trayectoria en el cine. ¿Cómo ha sido? Porque has hablado de, volviendo otra vez atrás, en la escritura, teatro, ¿no? Y hay un momento en el que te metes dentro del mundo del cine, y lo que más conozco es que más recientemente estás en el mundo del cine, pero sobre todo en la parte de producción, ¿no? Bueno, si llego al mundo del cine es gracias a un hombre, ¿no? Que es Juan Antonio Anguita, ¿no? Que de alguna forma, cuando yo estaba ya tomando la decisión consciente de si dedicaba o no mi vida íntegramente al mundo del teatro, Juan Antonio aparece en mi vida, entonces también me abrió la puerta del cine. Y bueno, y los primeros años fueron años de mucho aprendizaje, muy ingenuo por mi parte, haciendo un cine totalmente de guerrilla, películas sin dinero, con muy poco, ¿no? En el que de alguna forma, bueno, lo que primaba era el deseo de hacer cine, y sobre todo, en mi caso, era la posibilidad de acompañar a alguien que yo sabía que sabía cómo hacerlo, a pesar de los medios. Y bueno, ahí para mí tuve un aprendizaje muy profundo de lo colectivo del cine como arte, ¿no? De la posibilidad de también de contar tu mundo a través de imágenes, ¿no? Y bueno, esa relación con Juan Antonio, que sigue a día de hoy muy presente, me hizo pues ir caminando muy poco a poco, si es verdad, ¿no? En el mundo del cine. Y que realmente pega un giro en los últimos 5 años, en los que, bueno, yo tomo una decisión empresarial de su momento unirme con Amada Santos y levantar Fila 5 Producciones, que ha sido mi productora hasta hace unos meses. Eso me dio también la posibilidad, por medio de diversos azares de la vida, ¿no? De empezar a verme inmerso en proyectos de mucho mayor calado, de empezar a tener vinculación pues con productoras
muy potentes que me empezaron a enseñar a base de ensayo y error por mi parte, pues todo lo que necesitaba recorrer a un nivel de conocimiento para poder dedicarme al cine de verdad, de una forma profesional, en el sentido de entender el proceso en todo su contenido y matices, tener una mirada a 360 grados. Sí. Y entonces empecé a formarme en producción ejecutiva, en el Instituto de Radio y Televisión Española, en la Escuela Creando Cine, y de lanzarme a la piscina, ¿no? Entonces de pronto me di cuenta que empezaba a coger el gustillo a la producción, y que también me sentía, como te decía antes, ¿no? Con la sensación de una alegría, ¿no? De decir, de ver algo en el que yo no aparezco en primera fila, pero sé que posee algo ya de mí, ¿no? Que hay algo ahí entregado, dedicado, y que está, ¿no? Y me pasó, o para mí fue muy potente el día que se preestrenó Camino de la Suerte en Sorihuela del Guadalimar, y en los créditos, aunque yo ya lo sabía, pero verse en pantalla grande es otra cosa, ¿no? De pronto aparece un largometraje producido por Pedro Lendínez. Y a mí ahí me generó una sensación que te juro que otras veces no me había generado el hecho de ver mi rótulo como actor. Y fue muy curioso, ¿no? Y dije, creo que no me equivoqué, ¿no? Expandiéndome, quitándome mucho peso de encima con la parte actoral. Y bueno, a día de hoy, pues todos los proyectos que estoy desarrollando realmente son o como guionista o como director, pero siempre como productor o productor ejecutivo. Y está siendo todo un descubrimiento. Qué bueno. Sí. Yo creo que sí. Sí. Además, es como lanzarse a la piscina, ¿no? Entre comillas y sin comillas. Yo te he visto también muchas veces debatir, incitar a debate, criticar, generar opinión, ¿no? En redes, por tu relación con los medios, con los medios de este ámbito, ¿no? De cómo están las cosas, de cómo las pocas ayudas que hay, lo mal que llegan, etcétera, ¿no? Y lo que es meterse, sumergirse en este mundo. Y leyéndote, algunas veces te confieso que preguntaba, ¿entonces qué haces ahí? Ya, sí. Que te estás matando, tío. ¿Sabes lo que te digo? Y te veía continuar y digo, por algo será. Bueno, para empezar por cabezota, ¿no? De una forma simplista, ¿no? Pero sí es verdad que yo lo he pasado muy mal. No solo a nivel emocional, sino a nivel económico. Es decir, yo he vivido años de absoluta carencia, a unos niveles que muy grandes, y que han afectado muy seriamente a las personas que me acompañaban, que me acompañan y que me quieren. Y para mí fue uno de los grandes hitos que me hicieron replantearme muchas cosas. Y decir, yo no puedo seguir este camino viendo lo que se está poniendo ya en juego, lo que yo sentía que podía perder. Digo, no estoy dispuesto a que lo que yo más he amado en este mundo, ¿no? se pierda por algo que sí, que puedo desear, pero no sé hasta qué punto parte de lugares que realmente no me pertenecen, ¿no? En los que yo no me reconozco. Y tuve que hacer ese trabajo. Yo sigo siendo muy crítico con el contexto, ¿no? Creo que hay que serlo. Pero desde otro lugar, en el que siento que me cuido más y sobre todo siento que estoy siendo... que estoy teniendo en cuenta a la gente con la que decido compartir mi vida, que creo que es lo más importante. Y oye, antes yo llegaba a mi casa sintiéndome muy culpable muchas veces, y sintiendo que no estaba respetando lo pactado, ¿no? A nivel emocional, y ahora eso no me pasa. Qué bien. Y para mí ha sido sanador.
aunque no creo, creo que las cosas no se sanan, se apañan, pero se entiende, ¿no? Sí. Creo que es algo que nos puede resultar cercano o que nos puede sonar, ¿no?, a muchas personas en ámbitos diferentes, ¿no? Llegar a ese punto en el que uno decide partirse la cabeza, seguir luchando o derrotarse o tal, ¿no? ¿Crees que hay también un poco de victimismo en algunas ocasiones? Es decir, que hay personas que... porque muchas veces se lee en redes, ¿no?, de que ver, que no hay oportunidades, que no, es como que tuviera que haber oportunidades para todo el mundo en todo momento, ¿no? Y también surge la cuestión de, bueno, igual no está para ti, no hay posibilidades. ¿Dónde estaría, digamos, el equilibrio, la balanza entre lo que uno se monta en la cabeza y la realidad? ¿Me explico? Sí, totalmente. Bueno, es que creo que es algo muy personal de inicio, ¿no? ¿Cómo manejarse en esa situación? Yo en mi caso, ¿qué pasó? Que durante mucho tiempo yo recibía muchos mensajes que con una pátina de querer ayudarme reforzaban una imagen distorsionada de mi realidad. Y eso y que también está impulsada por lo que yo transmitía a nivel público. Es decir, yo creo que somos responsables de que decidimos dejar ver a los demás, porque ellos construyen la imagen hacia nosotros a través de pequeños apuntes, pero somos nosotros los que sembramos todo eso. Y hasta qué punto eso que yo siembro va creciendo, porque el sistema también un poco te lleva ahí, ¿no? De una forma, bueno, etérea, pero está, yo qué sé yo, está, ¿no? Entonces hay un momento en el que uno, para empezar, yo sí me sentía víctima de muchas cosas, ¿no? Es decir, yo me sentía sensación de... real, auténtica. Sí. E injusticia, ¿no? Yo decía, la vida es injusta conmigo, la vida me debe una porque yo tengo talento, la gente me lo dice, no sé qué, no sé cuánto, yo soy mejor que ese, no sé, entras como en guerras muy... Ya ha salido de ahí, ¿no? Como un poco absurdas, ¿no? Es decir, donde se malgastaba una energía tremenda. Y a lo mejor, bueno, en mi caso lo que pasó fue que hubo un día que dije, las posibilidades de que yo pueda triunfar, sea lo que sea eso, como actor en este mundo, puede estar en torno, lo cuantifiqué, a un 1%, a un 0,5%, a un 0,05% en mi vida. ¿Cuánto se tiene que dar que no depende de mí para que yo esté donde yo siempre me he visualizado? Digo, yo tengo capacidad para sostener eso el resto de mi vida, sabiendo que eso me va a suponer carencia económica, posiblemente carencia emocional, etc. Yo ya no tengo esa capacidad. Ahora sí tengo capacidad de hacer otras cosas que me van a permitir, uno, que el barco no se hunda a todos los niveles y que yo de alguna forma no me levante con la sensación que me levantaba diariamente de ahogo. Es decir, yo me levantaba con una ansiedad enorme y yo me pasaba la hora en el ordenador buscando el nuevo casting, mirando el correo a ver si me llegaba algo, etc. Al final llamando a la gente, inventándome cualquier cosa para hacer lo que fuera sin dinero, pensando que eso me iba a llevar a otro sitio. Y claro, era tan aplastante que yo estaba derrotado. Es decir, yo me juego a mirarme en ese momento y digo, no sé, por un lado siento cierta compasión hacia mi yo del pasado por todo lo que luchó, pero yo hasta que no he caído no he tenido la capacidad de poder levantarme. No digo que haya que, no sé, cada uno que lo haga como quiera, pero en mi caso, hasta que yo no toqué fondo, yo no pude mirar con más claridad. Pero claro, mucha gente toca fondo y no tiene la posibilidad o la capacidad, no sé, de poder mirar con claridad a su presente, ¿no? Y de tomar decisiones en base a eso. Es decir, yo no puedo darle lecciones a nadie. Yo digo que en mi camino fue de esa manera y en mi caso a mí me ayudó a estar hoy aquí hablando de la forma que lo hago sobre todo lo que camino. Claro. Quizá aquí está la cuestión un poco del soltar
soltar estereotipos, soltar movidas que nos hemos montado en la cabeza, ¿no? Y que culturalmente ahora están muy presentes, ¿no? Encaminarse al éxito, a no sé qué, y que nos presionan una barbaridad y que las hacemos nuestras al final, y es como yo tengo que responder a esto, yo tengo que llegar a, ¿no? Y cuando te das cuenta de que puedes llegar o puede que no, pero suelta, teniendo el rumbo, aunque no tengas el mapa, pues quizás cuando recuperas esa energía de la que hablabas que tanto perdemos ahí, ¿no? Suelta a la víctima en el caso de que haya entrado ahí también, y dices, venga, vamos a encarar lo que viene y que sea lo que tenga que ser, y ya está, ¿no? Y entonces parece que o no sale, pero lo tomas de otra forma, o sale entre comillas, ¿no? O vas consiguiendo cosas, ¿no? Y entonces ya ahí te apoyan, ¿no? O te autoapoyan, ¿no? Totalmente. Es un poco quizá desechar la idea, como tú bien dices, ¿no? Que están, bueno, que ya es como, se puede decir que ya es como un mantra de la sociedad, ¿no? Esta idea de ser tu mejor versión, ¿no? La felicidad está ahí, solo tienes que hacer lo que tienes que hacer, depende de ti. Todo es cuestión de tu actitud, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? ¿No? Es decir, yo sostener todo eso y al final acabamos cada uno haciendo como viviendo nuestra propia y singular epopeya, ¿no? En búsqueda de eso, ¿no? En el que solo estoy yo y cualquiera que aparezca en mi camino potencialmente puede ser mi enemigo, ¿no? Claro. Puede quitarme lo que yo merezco. Y claro, creo que ahora mismo el mundo un poco eso, ¿no? En general, ¿no? Falta ese soltar y falta ese pararnos y mirarnos un poquito, ¿no? Mirarnos desde otro lugar, ¿no? Es decir, en el momento que yo asumo, sin saberlo, de ti, que tú cada día luchas con tus batallas internas y externas, de alguna forma, eso me acerca a ti, porque yo sé lo que es eso también, lógicamente. Claro. Pero si perdemos la posibilidad de compartirlo, de hablarlo, de pensar en común, qué tipo de mundo queremos y cómo lo queremos hacer nosotros en nuestro día a día, cada día perdemos un poquito más de esta batalla, ¿no? Y estamos abocados a convertirnos en seres, en sujetos sedados, ¿no? Ante el sistema, ¿no? Que parece que al final es quien nos dice qué tenemos que hacer con nuestra vida, aunque pensemos nosotros que todo lo que hacemos lo hacemos desde una plena libertad, cuando yo creo que está muy lejos de que sea así. Un poquito lejos, sí. Bueno, repito el mantra que ya empieza a caracterizarme en anteriores entrevistas, ¿no? Que siempre, tú llevo tres, ¿no? Contigo, pero que he repetido, ¿no? Que hay tanto que compartir, Pedro, contigo, que sí. Te veo volviéndonos a ver aquí, ¿no? Yo encantadísimo, y seguir hablando de tanto y tantos temas, ¿no? Pero por aterrizar. Sí, claro. Por aterrizar, para que no se nos vaya el tiempo, sí que me gustaría, comentaba al principio, ¿no? ¿Qué pasa con la vida en una gota? Fíjate, una gota, pero me resuena a tanto, ¿no? Háblanos de este largometraje documental. Pues mira, creo que sí es verdad que todo lo que hemos hablado antes de mi proceso, no creo que estemos destinados a nada, pero en este caso sí siento que la vida me ha traído este proyecto que para mí es un regalo, por muchos motivos, ¿no? El principal, ¿no? Yo hace ya ahora mismo estamos a agosto de septiembre ya de 2024. Yo va a hacer 3 años que perdimos a nuestra hija, ¿no? Y bueno, aquella vivencia que sigue, que ya forma parte de mí y que llevo conmigo, me transformó totalmente. Y es curioso, ¿no? Que al poco tiempo sí, pero no hacía ni un año, otro Pedro Lendínez aparece en mi vida, al que yo hago caso omiso a sus mensajes que me mandaba por el móvil, porque él me contactó sin yo conocerlo de nada,
Y él, paciente, sereno, cada X tiempo me mandaba un mensaje, me gustaría hablar contigo, quiero contarte algo, tengo la intuición. Y claro, yo como yo en ese momento no estaba en eso, no sabía, decir, yo lo típico, ¿no? Como 40.000 veces recibía mensajes de gente que dice otro que quiere, no sé qué, bueno. Total, que no me sentía con fuerzas, pero hubo un momento en el que yo sí respondo a su demanda. Y conozco a Pedro en persona. Entonces Pedro me empieza a hablar de un mundo que yo desconocía, pero que yo empiezo a entender que está conectado profundamente con mi vivencia como padre en duelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi hija venía con una enfermedad congénita y Pedro se dedica a la prevención, a la detección, al acompañamiento de todo tipo de enfermedades, llamémosles raras, ¿no? De tipo metabólico, genético, etcétera. Y claro, de alguna forma yo creo que ese proyecto contactaba con algo de mí que yo todavía necesitaba contar, ¿no? O por lo menos visibilizar, ayudar a poder evitar que la gente viviera experiencias parecidas a la mía, ¿no? Básicamente, ¿no? Que algo que no se le desea a nadie, ¿no? Entonces, cuando Pedro me contó la historia, me dijo, y no sé qué hacer con esto, ¿no? Él decía, yo quiero hacer algo para visibilizar el mundo de las enfermedades raras, la desigualdad que hay en el cribado, ¿no? Que el cribado, para quien no lo sepa, el cribado neonatal es la prueba del talón, que todo el mundo conocemos, pero que nadie, o muy poca gente parece saber exactamente las consecuencias que tiene, ¿no? Que básicamente lo que hace es detectar posibles enfermedades de tipo metabólico para su prevención, porque son esas enfermedades de muy poca incidencia, esto es, enfermedades raras. Y que la situación a nivel nacional y a nivel mundial es de desigualdad, es decir, depende de donde uno nazca, pues la prueba del talón acoge más o menos marcadores, por tanto, si tienes la desgracia de que tu hijo o tu hija nazca con una enfermedad, si no se detecta, su vida va a ser la que va a ser, si no está abocada a la muerte. Si se detecta al menos, tiene la posibilidad de vivir con cierta dignidad, o con mucha, ¿no? A nivel de salud. Entonces, claro, cuando yo recibo toda esa información, yo le digo, Pedro, yo creo que hay una película, que esto necesita contarse con una película. Entonces Pedro, que dedica su vida a esto, se entusiasma de una forma que yo no he visto nunca, y como coincide con una persona que se mueve en unos lugares en los que tiene acceso a gente que podía ayudarnos a contar la historia, Pedro mueve cielo y tierra a unos niveles que yo no he visto nunca. Él me dijo, Pedro, prepárame un presupuesto, cuánto costaría hacer esta película, y yo te prometo que esta película se hace. Estamos hablando que esta reunión la tuvimos en septiembre del año pasado. Y estamos en septiembre y vamos a estrenar la película. En un tiempo récord, aunque una producción pequeña, pero ha costado su dinero. Es decir, el presupuesto de la película va a estar en torno a los 75.000 euros. Levantar una película pequeña a veces es más complejo que levantar una película más grande. Y cuando yo veía que él era capaz, incluso cuando había complicaciones, porque es verdad que las instituciones han respondido, pero con sus tiempos, ¿no? Y él decía, tenemos que rodarlo ahora, por esto, a nivel mediático, a nivel médico, a nivel político, tiene que ser ahora, sí o sí. Y él conjugaba todas las piezas, incluso ponía dinero de su bolsillo, cantidades muy estimables, para que la película se rodara. Y la película se rodó. Y ya lo que pasó ahí, todo lo que se conjugó durante el rodaje, las vivencias que hemos tenido conociendo a Judith, que es la protagonista, y a toda la familia con hijos e hijas afectadas. Bueno, creo que no, es decir, si yo intentara ponerle palabra ahora sería desmerecer a lo vivido, pero creo que la película sí lo refleja. Y creo que es una película, ante todo, honesta, que no se calla nada y que visibiliza una realidad que está ahí y que tenemos que asumir y ser responsables con ella. También nosotros como ciudadanos
ahí nosotros tenemos que posicionarnos. ¿Cómo puede ser que si tú naces en comunidades del norte, en algunas, la posibilidad de estar afectado con una enfermedad rara sea el doble que en Andalucía, por ejemplo? ¿Eso cómo puede ser? A día de hoy, ¿cómo podemos permitir que esto siga sucediendo? Sobre todo porque cuando ves las consecuencias y ves cómo el sistema se pone de lado una vez que el hecho sucede, es altamente inconcebible, ¿no?, que esté pasando eso. Y claro, para mí a nivel personal el rodaje fue una continua torta diaria. Claro. Volver al hospital. De hecho, la película comienza en la misma planta donde yo vi nacer a mi hija sin vida. Y todo aquello fue demoledor, al mismo tiempo que sabía que tenía que estar ahí porque tenía un sentido para mí. Y eso fue lo que me animó a continuar y a luchar porque esta película fuera la que ya es, porque si no pasa nada, en 3 semanas la podremos compartir con el mundo. Así que, bueno, La vida en una gota me pareció un título muy, muy, como decías tú, ¿no? Ha hecho como una simbología, ¿no? Parece como una gota, ¿no? Pero dice mucho, ¿no? Exactamente, ¿no? Y porque también creo que en lo minúsculo está la posibilidad de hacer lo mayúsculo, ¿no? En cada paso, en cada cosa que hacemos, en cada cosa que elegimos callar, en eso minúsculo se conforma nuestra vida y la vida de la gente que nos rodea. Entonces creo que tiene tanta potencia, ¿no? Tanta importancia asumir esa gota, ¿no? Y esto es lo que te puedo contar. Bueno, con los pelos de punta me quedo, Pedro. Con los pelos de punta, sinceramente. A nivel espectador, digamos, con la información que has proporcionado y, bueno, pues personalmente, ¿no? Por el vínculo que tenemos, me remueve mucho, ¿no? Y es muy de agradecer, ¿no?, que hayas puesto tu vida y tu corazón en esto, sabiendo ahora lo que sabemos, ¿no? Más allá de lo profesional, hemos estado hablando, ¿no? Sí. De tu inicio, de tu trayectoria, de la dirección, la producción, no sé, y al final fíjate que donde más el éxito del que hablamos, ese, si lo podemos llamar así, sí, se puede encontrar en algo tan íntimo como conectar el trabajo que estás haciendo con tu vivencia, ¿no? Con lo que a ti mismo te ha ocurrido, ¿no? Y no solo mostrar eso al mundo, sino mostrarlo de una forma que pueda ser una ayuda, como decías, ¿no? Así que enhorabuena y gracias. Gracias. Danos el dato exacto, decías, dentro de 3 semanas, sí, por si publicamos el podcast antes, ¿cuándo se estrena y dónde? Bueno, a menos que pase una hecatombe, ¿no?, que esperemos que no, tocaremos madera, el día 27 de septiembre. 27 de septiembre, sí. Se va a hacer el estreno aquí en Jaén. Seguramente se haga el preestreno en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Por cuestiones médicas y políticas se nos ha abierto una puerta para empujar también desde ese ámbito, que para nosotros también es esencial, porque la película queremos que tenga no solo una vía comercial en el sentido festivales y plataformas, sino que tenga una vida educativa y médica, ¿no? Porque creemos que lo vale, ¿no? Y luego vendremos aquí a Jaén 27 de septiembre. Estamos rezando. Claro, esto es lo malo de la vida, ¿no? Que se van moviendo su antojo. Porque los cines Yelmo ya estén abiertos completamente, porque hemos mantenido conversaciones con ellos y estaban encantadísimos con la posibilidad de que la película se estrenara por primera vez allí. Así que si no pasa nada, el 27 estaremos allí. Si no estamos allí, estaremos en otro sitio, pero seguro que el 27 de septiembre, porque estamos ya deseando de que la película sea de quien tiene que ser, del público y de la gente, sí. Fantástico, 27 de septiembre y en adelante, ¿no? Ya veremos cómo se la apaña cada uno para en el futuro buscar dónde se proyecta, porque hay que verla. Pedro Lendínez, ¿ya se acaba? Nos quedamos sin tiempo. Bueno. Tiempo relativo y todo eso, ¿no? Podemos decir que hay una primera parte.
Por favor. Sí. Esta es una primera parte. Eso ¿vale? es, porque me he sentido súper a gusto y, si me permite, el hecho de volver a reencontrarme contigo, pues bueno, me llena de alegría, ¿no? Porque te tengo asociado a épocas de mi vida que han sido bastante puntales, ¿no? Que coincidieron con toma de decisiones que han conformado mi presente. Y eso, más allá de que la inercia de los tiempos, ¿no? A veces no nos permita vincularnos como quisiéramos, pero de alguna forma, pues bueno, parte de ese recorrido vital, pues en algún momento ha estado ahí y para mí eso tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces el hecho de que me invites, que soy el tercero, ¿no? El tercero. Estoy en el podium de los invitados. Que, como diría Firmino Cansado, subcampeón es mucho más que campeón. Totalmente. Y tercero ya ni te digo. Agradecido por tus palabras, Pedro, porque hayas compartido la tarde con nosotros y pues no me queda más que desearte lo mejor en la vida y en lo profesional. Igualmente. Y que este reencuentro, como hablabas, pues que sea una excusa para que nos veamos a menudo. Sí. Un abrazo muy grande y mucha suerte. Gracias. Bueno, continuamos en el podcastinador. Ampliamos nuestra caja de herramientas con nuevas recomendaciones. Hoy hemos navegado por algunas de las dificultades que podemos encontrar en nuestra vida y en nuestro trabajo. Hemos aprendido que no es fácil enfrentarlas, aunque es bueno tratar de verlas como una oportunidad para el crecimiento personal y la autosuperación. Aunque también es normal venirse abajo en ocasiones y no consiste en hacer como si no ocurriese nada o forzarnos a afrontar cuando no tenemos fuerzas. El tiempo ayuda a tomar las cosas con otra perspectiva y sobreponernos para poder avanzar. La ayuda de otros y el autocuidado son herramientas valiosas en estas situaciones. Hemos conocido el largometraje documental La vida en una gota, de la mano de Pedro Lendínez. Un interesante e intenso trabajo de profundización en el conocimiento de las personas que enfrentan enfermedades que históricamente cuentan con poco respaldo en el sistema de salud. En ocasiones identificamos como dificultades lo que realmente son situaciones vitales corrientes, solo que nos cuesta trabajo enfrentarlas porque no tenemos los recursos. Otras veces se trata de dificultades objetivamente complejas de manejar, y tendremos que pasar por ellas aunque no nos guste, procurando respetar nuestros límites y aprendiendo en ocasiones a trascender nuestras inseguridades. Te animamos a explorar nuevas formas de afrontar tus propias dificultades y, si te apetece, a compartir con nosotros tu experiencia. Esta semana, queremos invitarte a enfrentar esos obstáculos que muchas veces nos frenan en la vida, tanto personales como laborales. El reto es simple, pero poderoso. Identifica un obstáculo que estés enfrentando en este momento, y da un paso concreto para superarlo. Puede ser algo grande o pequeño, no importa. Lo importante es que te comprometas contigo mismo a dar ese primer paso. Por ejemplo, si sientes que te falta confianza en el trabajo, esta semana podrías proponerte hablar en una reunión o compartir una idea que has estado guardando. Si en lo personal has estado postergando una conversación difícil, ¿qué tal si esta semana te decides a tenerla, con calma y empatía? Queremos que este reto sea una oportunidad para ti, una semana para ser valiente y actuar. A veces, el simple hecho de dar el primer paso es lo que marca la diferencia entre quedarnos estancados o avanzar hacia nuestros objetivos. Y no te preocupes si el paso que das no resuelve todo de inmediato. Lo importante es que comiences a moverte en la dirección correcta. Recuerda que cada pequeño avance cuenta y te acerca a superar ese obstáculo. Así que, ¿te animas? Nos encantaría que compartas tu experiencia con nosotros. Puedes enviarnos un mensaje o comentar en nuestras redes sociales cómo te fue con el reto. Estoy segura de que todos podemos inspirarnos unos a otros con nuestras historias.
Para participar puedes entrar en la web elpodcastinador.es y seguir el enlace al grupo de Facebook Procrastinadores Anónimos, aportar comentarios a la comunidad, encontrar recursos adicionales como libros, vídeos o enlaces, seguir el blog, enviar colaboraciones, ponerte al día con las noticias, conseguir el merchandising, adquirir el libro a través del enlace de compra y conocer las librerías donde puedes conseguirlo. También puedes compartir en redes, suscribirte a elpodcastinador.es en YouTube, Instagram, TikTok, Spotify o iVoox y convertirte en patrocinador en Patreon. Con una pequeña contribución, puedes ayudarnos a crecer. Gracias por tu aportación. Hasta aquí el episodio de hoy. Para acceder a contenido extra solo tienes que entrar en la web elpodcastinador.es o en nuestro canal de YouTube elpodcastinador.es. Suscríbete y consigue acceso a contenidos exclusivos y recompensas a cambio de apoyar el proyecto. Te esperamos en el próximo episodio.